Noticia de último momento en Perú. Nos vamos hacia allí para encontrarnos con Carmen Alvarado. Carmen, te escuchamos. Así es, Magalí, de hecho es la noticia del día, noticia con repercusiones, porque queremos saber cómo se va a abordar este tema. ¿A qué me refiero concretamente? Porque el Congreso de la República del Perú aprobó con 77 votos a favor la moción que declara como organización terrorista al Tren de Aragua, esta organización transnacional que nosotros también hemos investigado a fondo aquí en DNews, una organización que no solamente se ha enquistado en la trata de personas, explotación sexual, sino que también está latente en otras economías ilegales en todo el territorio nacional peruano. Pero ¿qué implicancias tiene esto? ¿Cómo se puede materializar? La gran pregunta es, ¿quedará de forma declarativa? Por ese motivo yo me encuentro en estos momentos con el exministro del Interior, Kluber Aliaga, para poder analizar este tema, que como te dije, Magalí, es el tema del día y de hecho hay muchas voces, pero me gustaría conocer la voz de Kluber Aliaga. ¿Cómo está, exministro? Un placer. Buenas tardes, Carmen, encantado de estar en el programa. Y como tú bien lo mencionas, es un tema sumamente importante. Yo creo que nos interesa a todos los peruanos y a la comunidad internacional también, porque el terrorismo, de alguna forma, este término terrorismo quiere englobar o quiere encerrar allí toda una serie de conductas delictivas que son sumamente lesivas, que generan terror, temor en un gran sector de la población o en toda la población. ¿Por qué? Porque estos delincuentes utilizan prácticas muy violentas, muy lesivas, como el caso de secuestros, el caso de sicariato por no pago de cobro de cupos, las extorsiones, y por lo tanto la sociedad humana tiene todo el derecho y tiene toda la legitimidad para poder condenarla, para poder reprimirla de la manera más dura posible. Asimismo, Magalí, se establece crear también una comisión multipartidaria, hay que decirlo, para que esté en coordinación con el Ministerio del Interior, pero de acuerdo a su experiencia y trayectoria, ¿de qué forma puede ayudar esta comisión multipartidaria, ¿no? Es decir, en cuanto a la estrategia, en cuanto a las medidas, porque mucho hablamos de lo que también ha mencionado el actual ministro del Interior, José Santibáñez, es acerca de estos operativos donde se captura y recaptura, pero lamentablemente los criminales siguen en las calles. Sí, es importante que nosotros como Estado peruano y todos los estados del mundo tienen que procurar fortalecer y optimizar sus servicios de seguridad pública, seguridad ciudadana, es decir, sus cuerpos de policía. Tienen que ser cada vez más efectivas, más profesionales y tienen que lograr recuperar o mantener la aceptación, el reconocimiento de la población, la colaboración de la población, la confianza ciudadana. Eso por un lado. Y por otro lado, todo el aparato de justicia, vale decir Fiscalía, Poder Judicial, Defensa Pública y también el Instituto Nacional Penitenciario, que son actores claves para la resocialización y para darle el mensaje a los delincuentes que deben optar por otras vías para digamos, mantenerse, para poder llevar su vida y no apelar a formas de delincuencia que básicamente es despojar al resto de ciudadanos que sí trabajan honestamente del fruto de su trabajo y llevárselo pues de manera fácil en pocos momentos. A veces esperan el cobro de cupos, esperan que las personas cobren su sueldo para despojarles de todo el esfuerzo de su trabajo. Y también, señor Kluber Aliaga, exministro, se ha visto en las últimas horas situaciones que realmente preocupan. Colegios que están cerrando, Magalí, en estos momentos. Colegios que están cerrando al inicio de esa temporada escolar. ¿Por qué? Por extorsiones. Nosotros también vamos a abordar ese tema durante la jornada. Pero ahora me gustaría que podamos hablar acerca del trato legal, porque esta moción también ha hecho cambios en el tema de penas, de 20 años hasta cadena perpetua. Y aquí yo voy a comenzar un poco a citar lo que dice esta nueva norma, Magalí. 20 años, el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o un sector de ella. Por ejemplo, no menor a 25 años, si el agente miembro de una organización terrorista se vale de extorsión, asalto, robo, secuestro de personas. La norma fija una condena no menor de 30 años para terroristas que directamente intervengan o provoquen la muerte de personas o tengan participación. Y cadena perpetua, exministro, para el cabecilla, el líder, jefe, secretario u otro equivalente. Esta, digamos, elevación de penas va a ayudar, digamos, efectivamente a frenar esa organización transnacional. Yo creo que es importantísimo que los operadores de justicia, los abogados, los fiscales, los jueces, especialmente deben entender que la figura de terrorismo no está necesariamente ligada a fines políticos.
La figura de terrorismo es para toda acción con fines delictivos o con cualquier otro fin, pero que crea esa situación de alarma, de terror o temor en toda la población, un sector de la población. Y los actos de extorsión, de cobro de cupos, ejecución de casos de sicariato y secuestros hacen eso, generan terror, zozobra en toda la población y por lo tanto tipifican y califican dentro de la figura de terrorismo. Y esto, ¿qué quiere decir? Que esta es una forma más criminal, digamos, de ejecución de delitos y que tiene que tener la máxima represión posible con la finalidad de dar ese mensaje a los delincuentes. Lo que busca la ley es prevenir, es decir, evitar que los delincuentes quieran pertenecer a este tipo de organizaciones criminales o cometer este tipo de hechos que son muy lesivos, precisamente porque las penas son demasiado fuertes. Claro, es importante mencionar que otros países ya han catalogado el Tren de Aragua como organización terrorista, como los Estados Unidos, por ejemplo, y otros países también de la región. Pero mi pregunta, exministro, es, no solamente existe aquí en el territorio nacional el Tren de Aragua, tenemos los injertos del norte, tenemos incluso hasta remanentes de lo que significan estas organizaciones de Ecuador que operan en el norte de nuestro país. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Declarar organizaciones terroristas a todas estas organizaciones o facciones que vienen siendo pues duros con la población, que vienen ejecutando, digamos, sus crímenes de una forma tan radical, incluso asesinando en estos momentos a empresarios o poniendo en peligro a las familias peruanas? Sí, bueno, hay dos aspectos fundamentales. Uno es, por ejemplo, la formación de los operadores de justicia. En el Perú nos hemos acostumbrado a que solamente sea terrorismo aquellas acciones violentas que tienen fines políticos. Realmente no es así, es decir, no necesitaríamos una ley especial. Si solamente decimos que este tipo de conductas, por ejemplo, son los que integran el Tren de Aragua, estamos excluyendo a otras organizaciones criminales similares o hasta peores que el Tren de Aragua, que existen acá en el país. O sea, en el país hemos tenido bandas delincuentes dedicadas a las extorsiones, a los secuestros. Y tenemos el tema de cobro de cupos de hace años atrás ya, en el tema de obras civiles, de construcción civil. Y, digamos, en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, y ahora en Lima, extorsión a colegios, a empresas de transporte, a hoteles, a negocios, a comerciantes ambulantes. Eso tranquilamente calza como terrorismo y por lo tanto yo creo que esa figura debe ser amplia, no solamente etiquetar exclusivamente para los integrantes del Tren de Aragua. Correcto, pero aquí yo también encuentro una contradicción, exministro, porque recuerdo mucho la entrevista que le hicimos al actual ministro Juan José Santibáñez, y él nos dijo en nuestras pantallas que el Tren de Aragua ya estaba desarticulado en todo el territorio nacional, que había algunas facciones que se estaban uniendo a otras organizaciones más fuertes. Entonces, no se comprende bien. Mientras el ministro del Interior asegura que se ha desarticulado al Tren de Aragua en el Perú, de otro lado, el Congreso de la República acaba de votar por esta moción, ha aceptado catalogarlo como organización terrorista. No hay una sintonía aquí. Claro, lo que pasa que quizás no expresó bien el ministro, quiso de repente hacer un mensaje populista en el sentido de mostrar a la población que había tenido algún logro contundente. En realidad sí se produjeron capturas de algunos líderes del Tren de Aragua, pero no se desarticuló todo el Tren de Aragua. Muchos integrantes de esta organización criminal salieron del INSE, se fueron a otra zona del país, a la zona del centro. Vincular a la minería ilegal, por ejemplo. Así, dedicándose a otro tipo de actividades. Las organizaciones criminales hoy en día son oportunistas. Si ven que el negocio está en la minería ilegal, que hay minería en el Perú, se van a meter ahí. Si ven que el negocio está, por ejemplo, en contrabando de productos, se van a meter ahí. Es decir, no necesariamente las organizaciones criminales se dedican a una actividad delictiva específica, sino que donde vean oportunidades se van a meter, son mutantes. Ese es un cambio sustancial que se ha dado precisamente por la evolución de las organizaciones criminales, que cada vez son más estructuradas, más sofisticadas, y ahora tienen el apoyo de las nuevas tecnologías, tienen recursos económicos, y por lo tanto son como grandes empresas del crimen que diversifican sus ganancias, sus ingresos.
Clarísimo y muchas gracias por su perspectiva, el exministro del Interior, Kluber Aliaga, por haber estado con nosotros aquí en DNews Magalí. No se pueden perder también la entrevista que vamos a tener durante esta jornada con una presidenta o dirigente de padres de familia en estos momentos. Están muy preocupados por el nivel de extorsión que se está viviendo en estos momentos en los colegios privados. Incluso muchos colegios están ya cogiendo la alternativa de que solamente se dicte clases a través de Zoom, a través de la forma virtual y no presencial. De ese tema también vamos a hablar. Excelente, Carmen. Vamos a seguir con este tema entonces a lo largo del día. Gracias.